Buenos días. Ya se restableció la señal, entonces vamos a trabajar con los que estén, Uriel. Bueno, creo que ya por aquí hay más. A ver, ¿sí se escucha? ¿O todavía la señal es muy deficiente? ¿Se escucha? Sí, profe. Si por favor alguien pudiera encender su cámara para poderles preguntar. Vamos a desarrollar entonces el tema para no quitarles más tiempo. El tema de hoy es la patrística. Es un movimiento que se gesta propiamente entre lo que fue la filosofía griega y lo que fue la filosofía cristiana. Este movimiento, bueno, pues es importante porque va a marcar una etapa de la historia donde todo lo racional correspondiente a los griegos en la iglesia estaba prohibido, ya que no hay que olvidar que la época medieval va a estar marcada por el teocentrismo, donde Dios es el centro de todo, y entonces todo lo que no estuviera ordenado por Dios, pues estaba mal. Y en este caso la filosofía griega, pues siempre había establecido sus parámetros a partir de la razón. Entonces esto complicaba mucho a la iglesia, y por eso simplemente la iglesia, al no entenderlo, bueno, pues lo rechazaba. Y va a ser Santo Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, quienes van a establecer esta unión. Es decir, Santo Tomás va a retomar la filosofía griega y va a establecer una unidad entre lo que es la fe y la razón, sin mezclarlas, sino estableciendo que la razón es necesaria para entender la fe. Y la fe, pues es un medio para entender ese mundo que no está tan cercano a nuestros sentidos. Por eso es importante la escolástica. A ver, alguien que me ayude a leer, por favor. ¿Qué es la escolástica? Adelante. Se conoce como escolástica o filosofía escolástica a la doctrina de pensamiento teológico y filosófico emprendida por el mundo de la antigüedad clásica para explicarse el fenómeno religioso del cristianismo y que se impuso durante todo el Medioevo como la principal corriente de enseñanza en universidades, escuelas catedralicias y otras formas de estudio. Muy bien, entonces a eso se le conoce como escolástica, a toda la enseñanza que se propagó en las universidades, en las escuelas catedralicias y otras formas de estudio. ¿Cuáles son las escuelas catedralicias? Bueno, son aquellas que estaban en las parroquias antiguamente. Esas eran las escuelas catedralicias. La escolástica, Reyes. La escolástica partía de la convivencia de la fe y la razón
favoreciendo siempre a la primera, y su modelo de enseñanza consistía en la repetición de los textos antiguos, más que nada de la Biblia, a pesar de lo cual acogió en su seno corrientes culturales culturales muy diversas, como la judía, la árabe y la grecolatina. Grecolatina. Bueno, propiamente la escolástica se extendió en el judaísmo también, en Arabia con Averroes y en todo lo que va a ser la influencia de los griegos en la cultura romana propiamente. Javier, por favor. Adelante. ¿Quiere leo yo? A ver, por favor. Este, Supuesto el abandono de las ciencias empíricas y la experimentación que, entre otras cosas, le ganó al medioevo el mote de las edades oscuras. Sin embargo, la escolástica jugó un rol importante en la construcción del discurso académico occidental en la medida en que implantó la necesidad de un esquema rígido del discurso y la lógica que soportara las refutaciones y críticas hechas por terceros. A ver, de una vez, usted misma, por favor. Adelante. Origen del término escolástica. La palabra escolástica proviene del griego escolásticos, que alude al tiempo libre de ocio, aparte de las actividades cotidianas, que era dedicado al aprendizaje. Este término se implantó durante la Edad Media para referir al modelo de tiempo libre para la reflexión y el estudio inherente al modelo académico, del cual permanecen aún hoy en día elementos. Está emparentado con la etimología de las palabras escuela, escuele y escolar. Muy bien. A ver, por aquí hay un poquito de... Ya. A ver, Rogelio, por favor. ¿Nos apoya con la lectura de los antecedentes? Soy Mayra, profe, es que la computadora tiene otro nombre. Ah, Siempre me ya. pasa. A ver, Mayra. Por favor. O vamos a darle la oportunidad a Yareli. A ver, Yareli. Antecedentes de la escolástica. La escolástica se sustentó más que nada en la tradición filosófica grecolatina, de la cual heredó las obras de Platón y Aristóteles, fundadoras de una lógica y un método de razonamiento únicos en su contexto. Sobre todo los trabajos de este último se mantuvieron vigentes hasta entrado el Renacimiento, cuando fueron puestos en tela de juicio por los estudios de Copérnico y de Galileo Galilei. Sin embargo, dichas enseñanzas debían conciliarse con lo contenido en los textos bíblicos de origen judaico, lo cual significaba una oración de traducción que solo podía sustentarse en el compromiso de la fe. Usted misma, ¿quiénes son los principales fundadores? Los principios fundamentales de la filosofía escolástica eran el ordenamiento y conciliación de las grandes preguntas trascendentales heredadas de la antigüedad grecorromana, vigentes en los tiempos del Imperio Romano en búsqueda de una conciliación
con los preceptos de la Iglesia cristiana ortodoxa. Esto, en principio, significaba tomar los métodos aristotélicos y aplicarlos al nuevo imaginario religioso que el cristianismo impuso en Occidente. Así, la escolástica cultivó el silogismo Aristotélico. aristotélico, entre otras, ajá, entre otras ideas provenientes, siempre de textos heredados, el empirismo, la exploración directa con la realidad no fueron vertientes favorecidas en su filosofía. Bueno, entiéndase que el empirismo habla de la experiencia. O sea, el empirismo es aquella corriente que sostiene que la única realidad que podemos conocer nosotros es a través de los sentidos. Y esto es propiamente el racionalismo establecido por Aristóteles. A ver, por aquí otro de los presentes. Yo, profe, A ver, adelante. los principios fundamentales de la filosofía escolástica eran el ordenamiento y conciliación de las grandes preguntas trascendentales heredadas de la antigüedad greco-romana, Grecorromana. vigentes en los tiempos del Imperio Romano en búsqueda de una conciliación con los preceptos de la Iglesia cristiana ortodoxa. Esto en principio significaba tomar los métodos aristotélicos y aplicarlos al nuevo imaginario religioso que el cristianismo impuso en Occidente. Así la escolástica cultivó el silogismo aristotélico, entre otras ideas provenientes siempre de textos heredados, el empirismo, la exploración directa con la realidad no fueron vertientes favorecidas en su filosofía. A ver, creo que no, sí está bien, vamos bien. Se llamó ¿En qué consistió el método escolástico? Se llamó método escolástico al modelo de enseñanza de rigió la Edad Media y que caracterizó a esta doctrina filosófica. Se caracterizó por su extraordinario rigor en del planteamiento y la defensa de las ideas expuestas mediante un procedimiento de 3 pasos. Lectio-lectura se basa en la creación de comentarios más o menos literarios, se denominaban litera para una copia literal, census para extraer el sentido y sentencia para formular una conclusión de textos de autoridad, como tratados teológicos o fragmentos bíblicos. Era enseñar a leer. Bueno, este es el primer, nos faltan dos más, la quaestio y la disputatio. Questio, pregunta, el cuestionamiento de los textos no era propiamente crítico, sino más bien se ocupaba de comparar las versiones existentes de ellos y resolver posibles dudas, contradicciones o diferencias interpretativas respecto a un significado. Disputario, discusión, se trata de un método dialéctico de exposición de las ideas comprendidas en la lectura de los textos que debía ser expuesta frente a los otros académicos y defendida de posibles contraargumentaciones oralmente. Entonces, propiamente, en esto consiste el método. En la lectio, que es la lectura. En la quaestio, que es la cuestión. Y en la disputa,
que es propiamente el diálogo para llegar a un acuerdo. En esto consistía propiamente el método escolástico. A ver, ¿alguien más de los presentes, de los que Yo, están profe. aquí? Yo, profe. A ver, perdón, ya les quité la... A ver, si alguien pudiera Yo si prender quiere, profe. su cámara, sí, por favor, para preguntarles. Adelante, las etapas de la escolástica. Tú, Yareli, Etapas de la... ¿Qué? Sí, Yareli, adelante. Ah, etapas de la alta escolástica. La evolución de la escolástica se compone de 3 etapas reconocibles a partir de la manera de entender la dialéctica entre razón y fe entre los siglos 11 y 15. 11 y 15, sí. En el periodo del poder papal centralista, época de las cruzadas y el resurgimiento de ciudades. El debate en torno a razón y fe pasa de sus etapas de identificación inicial, pues para los religiosos era una sola cosa, a una segunda fase en que ambas tienen una especie de zona común, preludio de la separación que vendrá después entre razón y fe, filosofía y teología. Dicho proceso se compone de 3 etapas. A ver, vamos a ver cuáles son esas etapas. Adelante. La cuestión de los universales del siglo Noveno al siglo noveno 12. y al siglo 12. 12, en la que en la que se opusieron los realistas a los nominalistas y los conceptualistas. El apogeo de la escolástica durante el siglo 13. XIII tendrá su punto climático la escolástica con la recuperación de Aristóteles por, por, por parte de textos judíos y árabes, pero también por traducciones del griego del latín. Separación entre razón y fe. Esto ocurre en el siglo XV cuando se empieza a cuestionar la inteligibilidad del mundo y de Dios. A ver, le damos oportunidad a otro lector. La segunda escolástica. Yo, profe. Adelante, por favor. En la España del siglo XV y XVI, la escolástica tendrá un surgimiento con el renovado espíritu de la época, aunque asociada en particular con las órdenes jesuita y demónica de la Iglesia. Uno de los máximos exponentes de esta segunda escolástica será Francisco Suárez, de 1548 a 1617, quien resumía y modernizará la tradición escolástica anterior y establece la base para el ¿cómo? Ilustramiento. Ilustramiento del jurista holandés Hugo Grocio. No, es ius naturalismo, perdón. No es ius naturalismo. Ajá. A ver, aquí nada más le falta un tilde. Ya está. Sí, el ius naturalismo del jurista holandés Hugo Grocio. Acuérdense que los juristas son abogados. Usted mismo, por favor. A ver, sí. Sí, está bien. Adelante. Durante el siglo XIX aparecerá una nueva doctrina inspirada en la escolástica y en el tomismo, que se denominará neoescolástica y neotomismo. Este último Neoescolástica. neoescolástica. Neoescolástica y neotomismo. Ajá. Este último aparecerá en el siglo XX. Dos de sus grandes voceros fueron Jacques Jacques Maritain. Maritain y Einar Hilson. Este nuevo tomismo sobre todo arrojará resultados muy positivos y se expandirá por el mundo, sobre todo a partir de la fundación de la Escuela Tomista de Barcelona en España.
Muy bien, ya casi concluimos. Representantes de la escolástica, más representantes. ¿Quién más nos ayuda? A ver, Reyes, por favor. Sí. Los principales exponentes de la escolástica en su diversa época son San Anselmo de Canterbury. Canterbury Canterbury. de 1033 a 1109 y Pedro Abelardo de 1079 a 1142 y los integrantes de la escuela de Chartres del siglo XII. Posteriormente aparecerían Alberto Magno de 1206 y 1280. Primero en reintroducir a Aristóteles en la escolástica. Santo Tomás de Aquino de 1225 a 1272, autor de la célebre Suma Teológica, escrita entre 1265 y 1274, obra más famosa de la teología medieval toda. En el siglo XIV aparecerían Juan Duns Escoto de 1266 y 1308, franciscano escocés, y luego Guillermo de Ockham. Ockham de 1290 a 1349, célebre de su principio de la navaja de Ockham. Usted misma, por favor. Importancia de la escolástica. La escolástica será una doctrina clave en la formación de la academia moderna y del pensamiento filosófico contemporáneo, sobre todo a partir de sus métodos de rigor en la lectura, exposición y contraposición de textos. La posibilidad de separar la filosofía, razón y la teología, fe, es un preludio al pensamiento renacentista y moderno que llevaría a separar la administración del Estado y la jerarquía eclesiástica. Vale decir, escindir Estado e Iglesia como dos organismos diferenciados. En términos muy sencillos, es la separación de la Iglesia y el Estado. Propiamente esto último que acaba de leer. Entonces, el fin de la escolástica entrará en crisis como filosofía imperante en Occidente alrededor del siglo XIV y paulatinamente cederá su lugar a otras tendencias y doctrinas en la misma medida en que la teología dejaría de ser una ciencia y sus principios de ser verdades propiamente. Y aquí concluimos con lo que es propiamente la escolástica. ¿Alguna pregunta? ¿Algún cuestionamiento? ¿Algún aporte? No, profe. No, profe. Bueno, pues les agradezco infinitamente que me hayan tenido paciencia con esto de la señal. No es pues culpa ni mía ni de nadie, pero pues ya nos fastidió la existencia. Les agradezco de veras. Dejen tomar los nombres de las personas que estuvieron presentes. Aquí tenemos a Mayra, luego en principio, a Mayra, a Uriel, a Yareli y a Jessica. Les agradezco mucho, pasen bonito día y espero que esto ya sea menos la próxima. Gracias por todo. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, Mayra, y gracias sobre todo por su constancia, Mayra, porque pues eso de trasladarse de su casa a la escuela, es para reconocerle su esfuerzo. Gracias a los demás también por su esfuerzo de estar conectados.